Jess, ¿cómo estás? Yo emocionada de regresar a nuestros en vivos de jueves. Creo que va a ser, Emocionada. sí, después de dos días de ausencia, 2 jueves. 2 jueves. Y bueno, me gustaría mucho compartirles por qué no estuvimos, porque yo creo que también es un tema eh, importante, porque al final es parte de nuestra esencia en estos en vivos que hacemos cada jueves. Sí, Y bueno, claro. tiene que ver que las dos afortunadamente hemos estado muy cargadas de trabajo. Y como lo hemos hablado, pues hay que establecer prioridades. Entonces, extrañábamos muchísimo estarnos conectando con nuestra comunidad y con las personas que ven después estos videos, que gracias, gracias, gracias por verlos después, porque hemos tenido... Muchísimas gracias, estamos honradísimas. Entonces, bueno, ya estamos de regreso, también con muchas cosas nuevas que les vamos a ir compartiendo poco a poco, pero pues aquí estamos. Así que gracias por conectarse nuevamente. Creo que ya Moni anda por ahí porque nos mandó un mensajito en el chat. Entonces, Moni, te mandamos un saludo. Hola, ¿Y, Moni. ¿y tú cómo estás, Jess? Cuéntame. Ay, qué emoción verte por aquí. Buenos días. Yo muy bien, Jackie. Feliz, contenta, emocionada también por el tema que vamos a tocar hoy. Y nada, emocionada. Digo, creo que también estas 2 semanas nos ayudó muchísimo como a que despejar un poquito la mente, como aterrizar ideas. Y Ujú. creo que eso también abrió el tema que vamos a tocar el día de hoy. Sí, totalmente. Pues arráncate entonces. Me voy a arrancar porque este es un tema de verdad que a mí, yo ayer le escribí a Jackie y yo Ujú, decía, es que este tema, o sea, de verdad, si quiero hablar de un tema es de este, ujú, porque es un tema tan relevante en el hoy que ujú, lo estamos empezando a ver y ustedes bien saben que recientemente hicimos el cambio de nombre de este live, ¿no? Que ujú. es de experto invisible a imposible de ignorar. Entonces, partiendo de esta idea, de esta temática, empezamos a identificar, y aquí yo, que también es como, al final del día se trata de una marca personal, ¿no? De tú como líder, de tú como una figura de importancia en donde sea en el rol que estés tomando en este momento, ya sea dentro de una empresa, dentro de si estás en una oficina, digo, donde sea, pues, si estás emprendiendo, si tienes tu propio equipo, si, donde sea que estés tú tomando un rol profesional, tú estás construyendo una marca personal. Y Sí, es importante que ahí, pues, te hagas destacar, ¿no? Esto es total, como que el contexto de este tema. totalmente. Y hablando de eso, híjole, es que quiero ser muy cuidadosa, voy a ser muy respetuosa, primero porque estamos en una red profesional y porque así soy yo, me gusta cuidar la integridad de las demás personas, aunque algunas personas solitas le pegan a su integridad. Y no vamos a mencionar nombres, pero sí hay muchos casos pululando sobre el tema de esta falsa identidad, y no me refiero Total. al tema de documentos, no me refiero a cambiar un nombre, me refiero a estos personajes que se crean con esta capa o con este paraguas de branding, donde se crea un personaje, un avatar sobre una persona en relación a su liderazgo en los negocios, en el deporte, salud y belleza, en maquillaje, etcétera. Y algo muy peligroso es que cuando tienes acceso a un micrófono, tienes un poder inconmensurable donde tu impacto Totalmente. puede ser catastrófico, puedes Ujú. influir de una manera importante. Como un pequeño paréntesis, el liderazgo es influencia, no hay otra manera. El verdadero y auténtico liderazgo es influir en los demás, 100%. Entonces, el tema de influencers ha existido siempre a través de las acciones de las personas que dirigen talento, Y, pero es y, muy...
ahí peligroso, te quiero ¿no? hacer un pequeño paréntesis, porque justo, o sea, no, el liderazgo o las influencias, no estamos hablando de alguien de alto poder, y ahorita lo vamos a profundizar, pero Ujú. justamente eso que dice Jackie, o sea, no quiere decir que tú tengas, como antes se usaba, ¿no? Que tú tenías que estar como en un nivel jerárquico para poder lograr que alguien te prestara atención. Así es. Y Y pues hoy ahorita cualquier persona puede tener acceso a esa atención. El tema es que, escuchando un poco a Marian Rojas, que ella es psiquiatra, su papá es un prestigiado psiquiatra, ellos sí. son españoles. Ujú. Hablaba de un punto muy importante en el episodio de Cracks con Oso Traba, que justo Oso la entrevistó en Madrid, y por un proyecto que traen recientemente en mayo van a estar en Crack Summit, no es comercial, pero sé que se ponen muy buenos. Y Marianne comentaba que en la actualidad estamos hiperestimulados en temas de, de esta validación externa. Y con los medios Totalmente. digitales se ha agudizado un montón. Entonces, ¿cuál es el problema? Regresando un poco al tema del uso del micrófono. Cuando tú tienes acceso a un micrófono, tienes un poder inconmensurable, para lo cual necesitas trabajar de una manera muy importante en estar bien centrado tú, tener muy claro para qué quieres usar el micrófono y cuál Ujú. es el impacto de tus palabras. Por eso comentaba al inicio que seré muy cautelosa en cuidar la integridad de las personas al no mencionarlas, pero sí hay casos que, como hay esta onda en TikTok de dime que eres así sin decírmelo. Entonces, vamos a decir algunos comportamientos y acciones que va a ser muy rápido y muy evidente saber de qué casos estamos hablando, pero con el uso responsable del micrófono cuidaremos la integridad de las personas. Pero bueno, Totalmente. nos vamos a centrar en los casos, Jess. Eh, Justo, algo que me gustaría, Dale tú porque tú traes ahí todo el yo lo traigo así de que es un espíritu. tema que realmente, bueno, a mí me apasiona mucho este tema, Jackie, Ujú, porque llevo hablando de esto ujú, desde hace 4 años ajá, y cada vez se hace más evidente. Y justo ayer en mis redes sociales, en Instagram, lo compartía, y es que estamos viviendo y entrando sobre todo cada vez más a una era en donde los líderes ya no son figuras empresariales, ya no son figuras políticas, de gente de muy alto poder por el cargo que poseen, sino que estamos hablando que los líderes del hoy son personas que se atreven a alzar la voz, son personas que comparten desde un lugar más auténtico, que se expresan desde un lugar de, pues esto es lo que vivo, esto es quién soy, esto es lo que creo y vivo esto y entonces por eso las personas lo siguen. Esos son los nuevos líderes y esos nuevos líderes están entre nosotros. claro. Mira, no voy a tirar hate porque no es la intención del comentario, pero hablando del tema de la responsabilidad del micrófono, em, todas las personas, sin importar la edad, sin importar la generación, sin importar el género, podemos estar expuestos a cometer tonterías a lo largo de nuestra vida, algunas pequeñas y otras muy grandes, donde podemos incluso darle, de verdad, tronar una carrera profesional, sabotear nuestro trabajo Totalmente. cuando tenemos estos desbalances o estos tropiezos. Por eso esta parte es muy importante porque cuando empiezas a generar una comunidad, empiezas a crear una influencia tan grande en las personas, es cuando más responsable debes de ser en trabajar contigo mismo. Cuando tú Totalmente. influyes en los demás, tienes que hacer ese viaje hacia adentro, no es hacia afuera, es cómo Total. estoy yo, cómo me encuentro. De hecho, hay una serie que está muy reciente en Netflix, es una serie mexicana que se llama Doc. Yo rescato algunas cosas ahí que tienen que ver con la influencia porque justo el caso que plantean
No se las voy a spoiler, solamente quiero rescatar un punto. Un médico sufre un altercado, pierde la memoria por un periodo o pierde 12 años de memoria, sus últimos 12 años, y se reencuentra con las cosas que él hizo que no recuerda y está empezando a reconstruir un poco su vida. Y en ese proceso de reflexión se da cuenta que hay cosas con lo que hoy que los ve con ese déficit de memoria de sus últimos 12 años, en algunas cosas siente que no se identifica con eso. Mm, Entonces, eso me llevó a pensar, justo con el caso que platicábamos ayer, que estamos hablando hoy, que esta parte de trabajar contigo se convierte en algo prioritario. total. Y ojo, no nos educan para eso, ¿eh? No nos educan para trabajar con nosotros mismos desde la parte personal. Y creo que lo hemos platicado en otros en vivos. Lo hemos platicado en otros lives, sí, y aparte, justo ahorita me estaba acordando, creo que fue el último live que hicimos, Ujú, que estábamos hablando de cómo incluso quizás a ti te tocó muy marcado donde era muy importante el nivel jerárquico, ¿no? En una empresa, el puesto que tú podías tener dentro de una empresa. No quiere decir que hoy no sea así, pero hoy estamos viendo otro tipo de líderes ujú, y yo lo veo, por ejemplo, muchísimo y creo que al final del día, por eso estamos teniendo esta conversación, ujú, porque estamos entrando a una nueva economía y se llama la economía de los creadores de contenido. Aunque no vamos a profundizar en eso en este momento, sí es importante entenderlo, porque esto viene a cambiar por completo el juego. Porque, ¿qué está pasando? Dentro de una empresa, ya sea si es propia o si tú colaboras dentro ujú. de esa empresa, ya no funciona como antes, aunque muchas personas quieran seguir implementando prácticas de antes, que antes funcionaban, ¿no? O sea, como, bueno, a ti, tú eres como ¿cómo se le dice? Como la persona más, el eslabón más bajo dentro del equipo. La base de la pirámide dentro de la Ajá, organización. o sea, a lo mejor tú eres el eslabón más bajo y pues, o sea, como que a ti no te ponen tanta atención, ¿no? Pero entonces, justo lo que pretendemos abordar en estos lives y con estas temáticas es que tú puedas seguir creciendo independientemente de el puesto en el que estés, en el lugar en donde estés, que tú puedas tener las herramientas y la capacidad para entender qué está pasando en el contexto, en la nueva economía, en el nuevo, en la sociedad, que puedas tener como una perspectiva completa para saber qué tú puedes integrar a ti mismo. A ver, yo aquí te quiero interrumpir un poquito porque Claro, sí, y ¿sabes cuál es una de las cosas en las que yo veo un riesgo bien grande? Hablando del tema del micrófono, puedes tener un micrófono como el que tú estás, exacto. estás transmitiendo o uno pequeño, no importa el tamaño del micrófono. Cualquiera, incluso sin micrófono, agarra su celular y hace una historia y de pronto se viraliza. Entonces, eso para el cerebro son endorfinas, porque Y son de como triggers también, ¿no? claro, y es una trampa, Ajá, es un anzuelo que ajá, morderse, porque de pronto, de estar en la invisibilidad, o sea, en el mundo real existes, eres visible para las personas así que te es. conocen, con las que convives, pero de pronto sales de esa visibilidad offline y te conviertes en alguien visible o imposible de ignorar porque subiste una historia que se hizo viral, porque te convertiste en Lady X marca, Lady no sé qué, Lord no sé cuánto, por una babosada que hiciste. Y entonces, esos son endorfinas y es como de convertir en alguien público. Incluso llega a ver De el la error noche a la mañana. de la noche a la mañana. Y si no estás bien parado, si no traes una estructura, Buenas claro, bases. a marear en un ladrillo. Así es. Y de pronto, yo bromeaba mucho cuando decía, necesito hacer, yo tenía en mis redes sociales, en Instagram,
todos los martes subía una historia de travel around the world y cuando iba a algún lugar de viaje, tomaba una foto, había un contexto, contaba algo, ¿no? Entonces siempre bromeaba diciendo, necesito una foto para mis 2 seguidores. Me encanta. Y yo muy, Está buenísima. y yo muy clara de que evidentemente con el paso del tiempo sí me encanta la creación de contenido, soy creadora de contenido, Claro, claro. pero cuido mucho ser responsable y cuando siento que de pronto puedo estar un poco perdiendo el foco y digo, no voy a entrar en un personaje que no soy. Y esa es una parte bien cuidadosa que tienes que, o es una parte muy crítica si no sabes muy bien lo que estás haciendo, si no tienes claro para qué quieres hablar. Entonces, Total. el caso ¿no? Que de pronto, perdón, te conviertes en alguien viral, sales de esta invisibilidad y el riesgo es que te empieces a armar un personaje que después se te va a desmoronar como un castillo de arena. Que ahí quiero dar un poquito de contexto para las personas que no tengan ni idea de dónde parte esto. Y es que lo que pasa que en los últimos días, justo ayer yo le escribí a Jackie y yo, tenemos que hablar de esto, porque en los últimos días, para Por quienes cierto, no sepan, perdón que te interrumpa, ya vi el video hoy en la mañana mientras estaba en la caminadora. claro, o Y yo, sea, sí, y, claro, y aparte yo decía, mejor ya no digas nada. O sea, ajá, cierra tus o redes sea, y sabes. Ajá. ajá, sí, claro, es un claro ejemplo de Ujú. este líder disfrazado. A Sí. ver, para darles un poquito de contexto, en redes sociales, como bien saben, hay muchas personas, muchos creadores de contenido. ¿Y de dónde parte esto? Que ahora es muy fácil, y eso es algo que vengo hablando muchísimos años. Es muy fácil que ahora tú, como ahorita decía Jackie, o sea, tú agarras el micrófono, empiezas a hablar de cualquier cosa que se te viene en mente, de cualquier, tu forma de ver la vida, de cómo vives, de cómo te expresas, y casi, casi que ya no hay filtro, ¿no? O sea, como que el tan solo ser tú y ser como tu lado más auténtico, eso es lo que más te hace crecer en una red social. Ahora, ¿qué pasa? Que hay tantas figuras, hay tantas que personas que se fueron por temas más motivacionales o personas que se fueron más como temas de humor o temas de fashion. Y entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a compartir tanto su vida o compartir tantas ideas que la gente los empezó a seguir. Por eso les digo que estos son los nuevos líderes. Son personas que pueden ser personas comunes, que, que realmente puede ser alguien, el amigo, o sea, Jack y yo, realmente podemos ser personas como muy fáciles de acceder, a diferencia de estas figuras que antes tú veías como imposible llegar a una figura política o a un empresario de alto nivel. Eran como figuras o artistas, ¿no? O sea, que tú veías así como que imposible yo en algún momento irme a echar un taco con esa persona. Claro, te voy a interrumpir un Claro, poquito interrúmpeme las veces que quieras, por favor, porque yo me porque, apasiono, ya sabes. porque además este es tu tema. Pero Sí. fíjate, hay una parte muy importante que quiero dar doble clic ahí. Incluso las personas que se hicieron en la industria tradicional frente a los reflectores, hablamos de conductores, de periodistas, tal, de pronto sí había como esta queja y este enojo de por qué un morrito que está en TikTok Claro, ahora está en claro, un reality show, por qué está en un programa conduciendo, por así qué ahora es, ya es cantante, por qué ahora ya está en obras de teatro, cuando yo le invertí en el SEA muchos años, cuando años, me fui a hacer una carrera de periodismo a diferentes países y me costó. Y este morrito totalmente. o esta morrita simplemente se puso a hacer un bailecito con una Y se lámpara le hizo viral y le pegó y le y está pegó, haciendo más que yo y está así es. influyendo en un montón de personas. Yo tengo que empezar a construir y vemos casos que vale la pena mencionarlo, que se reinventaron hasta convertirse la reina del TikTok, que fue Totalmente. esta, se me fue el nombre horrible. ¡Ah! Y eso La que es Marfil, algo así. Erika No. Buenfil, se hizo la reina. ¿Ella? Sí, ¿ella? Ella se Ajá. reinventó. Sí, se reinventó, Esta mujer entendió perfectamente cómo iba esta nueva economía de creación de contenido. totalmente,
Ujú. Totalmente. Los artistas, o sea, se están dando cuenta de eso, pero ¿qué pasa ahorita? ¿Y cuál es como la idea central de todo esto? Es que justo es muy fácil, yo abro mi TikTok, agarro un micrófono, empiezo a compartir, tengo una muy buena edición y comparto mis ideas, se me hace viral un reel y mi cuenta puede pasar de 0 a 100,000 seguidores en un día. Entonces, ¿eso qué está generando en este momento? Esos son los nuevos líderes, ¿ok? Esos son los nuevos Esos líderes. son los nuevos líderes a quien las personas estamos siguiendo. Claro. Ahora, ¿qué pasó en este fin de semana? Uno de esos líderes, que ya tenía una comunidad, me atrevo a decir que ya no solo era una audiencia, era una comunidad de personas de más de 800,000 seguidores en solo una red social. Pista número 1. Ajá. Y una cantidad de gente que seguía a esta persona por todo lo que compartía, por las ideas tan disruptivas, hablaba de cosas que no mucha gente se atrevía a hablar, tanto de temas como de, infidelidad, pero también como hasta de Desarrollo personal, ¿no? Que era como desarrollo personal, pero, si tú ves los primeros videos de esta persona, hablaba de temas muy controversiales. Y entonces, por eso la gente lo empezó a seguir, porque decía, esta persona es real, porque me habla de temas que nadie está dispuesto a hablar y está haciendo frente a temas polémicos y sigue aquí. Y la gente lo seguía y generó credibilidad. y además, creo que ahí esta persona de la que hablamos creó un nicho, encontró un mercado que estaba necesitado de este tipo de información. Y entonces fue como el círculo de la salud de Lolita Ayala. Ya sé cuál es su problema, ya sé qué necesitan y empieza a crear Mm. este personaje. Me encanta la pregunta que pone Moni aquí en el chat. Sí, Pregunta, ¿deberíamos darle el título de líderes? Es que justo ese es el detalle. es el detalle. Eso es justo la El idea debate que central. lo que traemos aquí. Así Porque es. si nos vamos por el estricto sentido de que liderazgo es influencia, pues sí, y Exacto, podemos remontarnos un poco a la historia con casos polémicos como Hitler. Eh, exacto. la historia cuenta de todo lo que se generó con este movimiento nazi y hay quien dice, pues con este genocidio, claro que este hombre no representa el liderazgo, pero al final movió masas, Así es. creó una mentalidad, Creó formó, comunidades. creó comunidad. Entonces, si nos apegamos estrictamente a que el liderazgo es influencia, Sí. pues sí lo son. Pero si Ujú. nos vamos ya a la parte estructural de ética y valores, híjole, ahí Ajá. entraríamos en una línea bien Sí, delgadita porque en este tema, desafortunadamente, todo es interpretativo. así es. Así es. Y justo eso que dices, Jackie, a mí me vuela la cabeza, porque honestamente yo también seguí por mucho tiempo a esta persona de la que estamos hablando. Em, Esas seguidoras. yo fui de esa seguidora porque genuinamente me encantaba su contenido, em, se me hacía como muy interesante y muy valiente hablar de los temas que compartía y exponerse de esa manera. Y entonces me tocó ver esta evolución que tuvo esta persona a lo largo del tiempo, que fue un crecimiento muy rápido, que lo empezaron a invitar a TED Talks, a podcast, o sea, empezó a tener un crecimiento muy importante. En muy Entonces, corto tiempo, ¿no? y en muy corto tiempo, exacto. Eso es lo que queremos y que me gustaría que dimensionáramos. O sea, esta nueva economía que estamos hablando, que está generando estos nuevos líderes de opinión, ¿qué está pasando? Que el crecimiento que se les está dando a estas personas es tan rápido y no solo es el crecimiento, es el reconocimiento, es el poder que se les está dando a estas figuras. Voy a interrumpirte un poquito para generar este contexto y que lo podamos aterrizar a nuestra realidad, nosotros como estos mortales. Imagínense quienes nos están escuchando, tú estás en este momento en tu trabajo viendo este en vivo o lo vas a ver ya que saliste. Imagínate que tú
grabas algo o simplemente dices una cosa chistosa. De hecho, hay un caso de una señora que no recuerdo si está en Oaxaca, creo que sí, y ella se hizo viral porque estaba literal, acababa de hacer el aseo de su casa y agarró un café, tomó un café, agarró una galleta María y entonces dice, ¿y a ti te gusta la galleta María? Le da una mordida, la chopea y se la come y ese video se hizo viral. Después hizo un comentario como el outfit de hoy es para sentirte segura de ti misma y se hizo viral. Entonces imagínate que tú haces algo que a la gente conecta con eso, se le hace Así es. divertido, chistoso y te vas a dormir y al día siguiente tienes un montón de mensajes en tu TikTok o en tu Instagram, te mandan un mensaje de WhatsApp porque además tú ingresas tu teléfono a las redes sociales donde te empiezan a llegar a ti, Moni, que estás con nosotros en este momento, invitaciones a de, te queremos entrevistar en Televisa local, queremos hablar contigo porque vemos potencial en el contenido que estás creando y queremos ver si quieres hacer una campaña. Moni, ¿nos puedes ayudar, por favor, a hablar de estos temas? Nos interesaría hacer un intercambio, te queremos invitar y de pronto empiezas a ser bombardeado de cosas que tú ni te De imaginabas. oportunidades. Ajá, en este momento de oportunidades que se dieron en menos de 24 horas, así Así de es. rápido es. Y segundo, que tú veías con otras personas, a lo mejor en dueños de empresas, personas del medio artístico, etcétera, pero que de pronto esto te está llegando a ti en cuestión de segundos solamente por haberle dado una mordida a una galleta María. Por Total. algo tan simple, ni siquiera una gran producción, no tenías ni siquiera una lámpara LED, nada. O sea, simplemente te sentaste en tu silla con tu chongo de recién haber, Hiciste algo chistoso y se te volvió viral. te volvió viral. Así justo es lo que comenta Jess, así de rápido. Pero totalmente, solamente que en este caso en particular, ya era una persona que abordaba temas Y tenía mucho bastante. más delicados, mucho más polémicos, ya era un líder de opinión. Y eso es Ajá. lo que cambia todo el juego. ¿Por qué? Porque aquí es como ya empiezas a conectar emocionalmente y empiezas a creer en esa persona porque dices, ah, esa persona a lo que yo veo y que me muestra, y que a mí me pasó, ¿eh? O sea, a mí todavía me costó trabajo creer Me de que consta que ya te dolió. me Tal vez. dolió, o sea, me dolió ver esto, ver estas noticias, porque dije, no, seguro la gente está inventando, y no, todo fue real. Entonces, el punto es que de un día para otro se empezó a generar, esta persona hizo algo, hizo un acto que vino a afectar por completo fue un tema personal, ¿no? Con su pareja y demás. No vamos a entrar en detalles porque eso no es el objetivo de este live. Sí, cuernos. Puso los cuernos. Puso los cuernos. No los Pero, vamos a decir, pero bueno, que creo que, a ver, es importante nombrarlo, porque también lo vimos como en el caso de Coldplay, ¿te acuerdas? lo vimos en Coldplay, lo hemos visto con este hombre Ajá, con trajes así vistosos y barbón. exacto. O sea, ya es un tema que cada vez se habla más, se visibiliza más, ¿no? Bueno, entonces esta persona es infiel, ¿no? A su pareja y el problema es que él ya había creado entrevistas y contenido en donde él reprobaba este acto. Ujú. Y hablaba mucho sobre, yo no puedo estar con una persona incongruente, ni siquiera un amigo que sea incongruente en su vida, ¿no? O sea, como que me diga, ay, esta persona va a correr o quiero irme a correr, pero ese mismo día estás de que tomando alcohol, ¿no? Entonces, como que él reprobaba por completo estos actos. Entonces resulta, pues que él escupió para arriba y termina haciendo justo eso que tanto criticó. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Que de un día para otro, en las redes sociales, la gente no es tonta. O sea, como te siguen, como te ven como un líder, la gente analiza hasta
el mínimo detalle. Entonces empezaron a meter a las redes sociales de la novia y empezaron a ver que ya no había tanta interacción entre ellos, empezaron a ver que ya esto ya no estaba como que, estaba algo raro ahí, ¿no? Y empezaron a comentar en cada publicación que subían, oigan, ¿y qué está pasando? ¿Y por qué ya no se comentan? Y ta, 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 ta. Entonces esta persona ha- hace un video hablando sobre las especulaciones que se habían hecho sobre él y lo que había pasado. Y como que sí confirma lo que había sido, lo que había hecho, pero ¿qué termina pasando? Que lo hace en formato contenido, como marca personal, en personaje. No lo hace desde un lugar auténtico, sincero, desde estoy súper arrepentido. No, o sea, como crea un guión y ese guión lo edita y lo edita en formato como los otros contenidos que ya creaba. Y Ajá, entonces en ese momento automáticamente pero no todo. truena todo. ¿Por qué? Porque se vuelve hiper viral, pierde credibilidad por completo, Se expone confianza. solo. Fíjate, quiero aterrizarlo un poquito. Gracias, Moni. Justamente hablamos de temas virales sin asegurar la formación de valores. Y eso pasa también en la parte offline. Hola, Rigo, bienvenido. Gracias por conectarte. Miren, en las organizaciones, en tu vida, el liderazgo no solo aplica para la parte organizacional o en las Así empresas. es. El liderazgo tiene que ver contigo y origina contigo. Tú no puedes dirigir a otros si no eres capaz de dirigir tu vida, de dirigirte a ti mismo. En las cosas básicas y en las cosas complejas, desde levantarte a tiempo para llegar puntual a tu trabajo, desde cuidar tu alimentación, desde hacer ejercicio, desde prepararte para desempeñarte mejor profesionalmente. Ahí empieza el autoliderazgo y si tú eres capaz de hacer eso, va a ser mucho más sencillo para ti dirigir a otros porque sabes lo que implica hacerlo. Entonces, hablemos de cómo en las organizaciones, en la parte offline, podemos caer en esta tentación de crear personajes. Número uno, hoy las generaciones que convergemos en una organización somos 4, que ya lo he mencionado en otros lives. Entonces, esto y con esta apertura y con el acceso a la información de manera tan rápida, nos volvemos más críticos de lo que consumimos online y lo que consumimos offline. Es decir, ya no tan fácil nos creemos historias o compramos Así es. historias. Así es. Entonces, en la realidad, como líder, si nosotros estamos tratando de jugar un rol o un personaje y ese rol no lo alcanzamos a sostener porque solamente es una pantalla, créanme que se va a notar, se va a ver. Nuestras debilidades, nuestras deficiencias salen por los poros de la piel. No es algo que puedas ocultar. Si tú dices que eres una persona con ciertos hábitos y comportamientos, y si tú no eres esa persona, eventualmente en algún momento Se cae. se va a caer y vas a seguir, vas a sacar tu código postal, vas a sacar la persona que realmente eres. Por eso el tema de ser orgánicos, de ser auténticos, ha sido tan importante para la conexión con otras personas y ha generado que personas que aparentemente son normalmente como nosotros o que son naturalmente como una persona común y corriente en cualquier ciudad del mundo, de pronto conecta con un montón de personas alrededor del mundo a través de una cámara, porque Claro. mostró esta parte genuina y auténtica. ¿Cuál es el problema aquí y el punto? Que tenemos una exposición tan grande o podemos llegar a ser tan susceptibles a la validación externa que si no estamos bien parados, nos puede mover el tapete y después, como vemos que eso funcionó, que esto, tu cerebro es muy listo, tu cerebro dice, esto está trayendo atención, validación, por aquí me voy y empezamos a creernos un personaje que en la realidad tal vez pudiéramos no ser. Y ojo con esto, porque si queremos salir de la invisibilidad para hacernos visibles, como lo mencionamos en nuestros, en esta temporada de en vivos que tenemos, para ser imposibles de ignorar, ten cuidado de no crear un personaje para no ser
esa persona invisible, porque si tú lo haces nada más para hacerte notar y eso no existe en ti, créeme que en algún momento te va a tronar. Totalmente. Y yo siempre lo digo y lo refuerzo aquí. Todos somos una marca, ¿no? Pero hay que entender que la marca es un reflejo de quién eres y cómo te comportas. En 100%. cualquier ámbito, todo mundo tenemos una marca. ¿Por Ujú, qué? Porque ¿qué hace la marca? La marca, su función es conectar con otras personas y transmite y genera percepciones, genera asociaciones, se construye a través de asociaciones que los demás hacemos sobre las demás personas. Por eso ujú, estamos hablando de esto, porque si al final del día yo offline soy alguien, pero entonces prendo o incluso prendo mi cámara y soy otra persona, o offline me hago ser una persona como a lo mejor muy tímida, que eso también ha pasado mucho, ¿eh? ujú. Soy una persona muy tímida offline, pero entonces de repente imagínate que te invitan a un panel para dar tu opinión, porque online tú te proyectaste como que eras una persona que sabías muchísimo sobre el tema que estás hablando o que estás expresando en tus redes sociales o en donde sea el escenario. Hablo mucho de redes sociales porque es lo que ahorita vivimos, ¿no? Ujú, Pero ustedes pónganlo en el escenario en el que ustedes más les haga referencia ujú. y sentido, ¿no? Entonces, imagínense esto, o sea, que yo te invito porque veo que tú eres una persona que sabes del tema, pero te invito a un panel y veo que eres una persona completamente distinta a la que yo veo proyectada en tus redes sociales. Y es muy fácil detectar este tipo de cosas. Y es por eso que, a ver, sí tiene, todo este tema tiene que ver, y es una mezcla entre temas políticos, culturales, sociales. ¿Por qué? Porque la gente, como a nivel social, ya estamos tan cansados de ver esa incoherencia, esa incongruencia, que me prometes algo y haces lo contrario. Entonces, ahora, y con las redes sociales, como estamos todo, como les acabo de decir con esta situación en particular, la gente ya empezó a investigar y empezó a ubicar qué estaba pasando entre estos 2 personajes, y ya no es tonta, porque ya tiene la información suficiente para poder decir: "Oye, algo no me está cuadrando aquí". Entonces, como ya estás desarrollando ese nivel de conciencia, em, ya no solo lo llevas a lo que se ve en redes sociales, sino que ahora aplica para todo. Y sabes qué, Jess, quiero contribuir con algo muy importante y es algo que me gusta mucho decirlo en todos los foros donde me encuentro. Yo les digo, em, gracias, y me refiero a mi persona porque soy de la única que tengo la autoridad de hablar y decir y demás. Em, yo les digo, entre más me encuentro personas de mi pasado, me agradezco a mi yo del pasado el haber hecho las cosas bien, Total. porque si yo no lo hubiera hecho, probablemente esta persona no me hubiera saludado como me saludo ahora, no tuviera esta imagen o no se expresaría así de mí. Entonces, esta parte que está comentando Jess, no solamente es lo que sucede en la parte online. Así Si es. tú, híjole, lo quiero decir de una manera muy profesional y educada, porque soy una dama, pero si tú llevabas un saco lleno de toxicidad, de basura, de shit, que repartiste, no ahora que estás en la parte de acceso a los medios digitales, desde siempre en tu vida, eso va a terminar flotando y va a Se salir a la magnifica. luz. Entonces, hablar de una marca personal profesionalmente no es lo que estoy haciendo ahora y cómo me comercializo, cómo pongo ese sello distintivo en mi trabajo. Es el cúmulo de la persona que eres desde siempre. Desde siempre. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Justo lo que comenta Jazz, empiezan a sacar cosas del pasado de las personas.
tenemos otro caso, una chica que se dedica a la parte fashion, que estaba en un grupo de un podcast que se llamaba Seis de Copas, bueno, Ah, se llama Seis de claro. Copas, Sí, y de ajá. pronto personas que trabajaban con esta persona en la que hablamos, empezaron a expresar las malas experiencias que tuvieron. Entonces, no es algo de lo que sucede en este momento, ¿eh? La gente es muy lista y escarba en el pasado para ver Así es. estas inconsistencias. Entonces, no significa que no podamos cometer errores. O sea, Así no es. significa que tú como líder en tu trabajo no puedas cometer errores. El error que no debemos cometer es querer ocultar y no asumir la responsabilidad de los errores que cometemos. Porque si tú en el momento que cometes un error te haces responsable, te disculpas con quien tienes que disculparte, refrendas ese error, lo solucionas, va a ser muy diferente la imagen y vas a proyectar algo mucho más poderoso, no porque no te equivoques, sino porque lo supiste manejar de una manera congruente y profesional. Porque en esta vida no vamos a ver personas con un cero margen de error. No. El problema es el inadecuado manejo que tenemos con los errores que tenemos y con las acciones que tenemos. Y justo que es lo que comentabas hace un momento, Jess, el tema de hablar de la congruencia. Y si cometiste un error, pues así como sales y motivas a la gente, necesitas decir, ¿saben qué, señores? Lo siento, yo cometí un error. Me equivoqué en esto, me fallé a mí mismo y tal vez eso te coloca en una posición más humana y Así es. entendible que te pudiste equivocar y que estás teniendo el valor de, pues, de abrazar tu shit y manejarla con el mismo nivel de inspiración que conectabas y decir, pues este soy yo. Y sí, y no justificarte, sino decir, Y, no, y lo que pasa es que este es un tema que todavía como sociedad yo creo que nos está costando mucho trabajo ujú, em, en querer aceptar. ¿Por qué? Porque esto nos viene a invitar y nos viene a mostrar, y cada vez de una forma muy cruda, ujú, de decir, no estás haciendo la chamba que te toca. Y la chamba que te toca es adentro. ujú, Porque yo creo que aquí el problema en sí y por qué se desata tanto y por eso está generando tanto miedo también en muchas personas que quieren hacerse a lo mejor construir una marca personal y tener más reconocimiento y demás, pero entonces se retraen porque dicen, no, ¿y qué pasa si me equivoco y me funan? Y entonces me empiezan, o sea, a ver, algo que yo empecé a entender con esta situación y la hablamos para generar conciencia, no para expandir el morbo, sino para visibilizar lo que está realmente pasando por detrás. Y lo que pasa por detrás es, tú puedes tener la información y tú puedes ser muy consciente sobre el mensaje que tú estás transmitiendo y entenderlo muy bien, sí, pero una cosa es entenderlo y otra cosa es vivirlo. vivirlo. Fíjate, hay una parte importante que quiero puntualizar ahí. Yo creo que yo soy muy celosa de mi vida personal. Sí soy creadora de contenido, sé que soy líder en mi negocio, soy líder en algunos grupos y eso a mí me hace sentir con una responsabilidad muy grande en los hombros. Sin embargo, esa es mi apreciación personal. No critico quien comparte su vida personal ni quien comparte sus momentos de vulnerabilidad porque cada persona es diferente. Pero en mi caso, algo que cuido mucho es justo no utilizar estos medios para mostrar esta parte. Puedo mostrar mi vulnerabilidad, pero no abriendo cosas tan personales, porque ese es hablo desde mi sentir y mi manera de ver la vida, porque hay cosas que requieres guardar para ti, que Pero yo debes, creo, Jackie, que ni siquiera lo harías offline, o sea, con cualquier persona, ¿sabes? claro O sea, que es no, congruente.
porque lo Claro. que haces, esa vulnerabilidad es estratégica. Y mira, te voy a decir algo, eh, digo, aquí mucha gente se va a enterar cuando vea el video. Mi papá murió hace un año y hay muchas personas que me conocen que ni siquiera saben que mi papá murió. Ujú. Y que incluso me los encuentro y me preguntan: "Oye, ¿cómo están tus papás?". Y yo hablo en plural: "Bien", porque para mí, mi manera de funcionar y lo comparto en el contenido que genero, es trabajar contigo mismo. Entonces, mi forma de manejar situaciones que son dolorosas para mí es tener este espacio a solas, procesarlo yo, entenderlo yo, manejarlo yo y hacer el trabajo que yo hago con mis clientes en la parte de coaching, hacerlo yo misma conmigo Así o es. acudir a mi coach personal y decirle, ¿sabes qué? Ya hice todo esto y esto no lo estoy pudiendo manejar. ¿Por qué? Porque es una gran responsabilidad. Insisto, todas las personas podemos estar expuestas a momentos o episodios de depresión, podemos estar expuestas a tener problemas de salud mental, entre otras cosas. Nadie está exento de eso, pero en ese nivel de responsabilidad, cuando tú estás en un momento vulnerable, debes de ser muy cuidadoso con lo que sale de tu boca, tanto online como offline. Y hablando de este tema de liderazgo, vinculándolo con eso, también es muy importante que si tú estás en una posición de liderazgo, tengas esa conciencia. Y a ti y a mí nos encanta mucho la parte de la conciencia. A mí me fascina esa Es palabra, pero sí, a ver, también una cosa es que me encante y otra cosa es, yo sí me considero una persona extremadamente consciente, pero hay veces que ese nivel de conciencia es como, me cuestiono todo, o sea, todo, sí, todo, pero una búsqueda insaciable, una necesidad insaciable. de conocimiento, sí, soy esa persona. Totalmente. También. ¿Por qué? Porque justo como ya tienes esa conciencia, no quieres, no es que te autocensures, que es muy diferente autocensurarte a reservarte de Ajá. cosas que a lo mejor y ahí quiero contribuir con algo que me parece bien importante con todo esto, y yo lo hablo muchísimo, y es que puedas tener un sistema que te permita facilitar la toma de decisiones diarias. Ni siquiera, yo creo que es con alineado al propósito, al mensaje, al rol que tú estás queriendo cumplir en ese momento hacia con los demás. ¿En qué sentido? En que, por ejemplo, yo tengo muy claro que mi propósito y mi mensaje de todo lo que yo comparto en mis redes sociales y a través de mi marca personal es Sí. ayudar a otros a crecer con propósito en su vida y en su negocio. ¿Qué tengo que yo hacer ahí? Primero, cuestionarme Ujú. cómo se vive crecer con propósito en tu vida y en tu negocio. ¿Qué implica eso? Ah, bueno, a lo mejor hábitos, a lo mejor mentalidad, a lo mejor tal, 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 tal. Ah, ok. Sobre eso, que yo sí puedo sostener. ¿Qué Por postura supuesto, yo tengo? ¿Cómo yo lo totalmente, voy a aplicar a mi vida? 100%. Gracias, mi querida Moni, te mando un abrazo. Yo también te quiero muchísimo. Hablando de eso, este no es un background, ¿eh? Ese sí son libros de neta. Ya De fue que sí mucho. los he leído. Los que están aquí los he leído, ¿eh? Y esta parte es importante porque son de las cosas que yo comparto con la gente, les digo, lean, o sea, y no, y tengo algunos libros, todos estos están leídos. Acá, y bueno, acá a este lado que no lo ven, tengo un par que no he leído. En total tengo 13 libros que compré que los tengo enfilados. Cuando yo hablo de esto, de lean, porque es importante, a mí también hay días que no me dan ganas de leer, Totalmente. Y eso no te pero hace incongruente. y eso no me hace incongruente, pero si Exacto. ustedes me preguntan, o sea, si ustedes vienen a mi casa y me dicen, a ver si es cierto que muy perra empoderada y si sabe leer y si le gusta leer, bueno, de leer sí sé leer, pero que le gusta leer, y me dicen, este libro de qué trata, te lo voy a poder decir. Y además se nota que los libros los uso porque los subrayo, les pongo tengo mis manías de poner stickers y les voy a mostrar uno que a mí me encantó, que justo me lo gané, a Jess le consta.
Me que salí consta que disparada, saliste volando. Y yo dije, ¡ay, cómo yo no me fui detrás de Jackie! que salí corriendo para ganarme este libro. Entonces, y autografiado, por cierto, por Ay, Álvaro. sí. No, 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 no. ¿Cómo No no me me fui detrás de ti ese día? hubiera sido conmigo. Ya sé. Entonces, claro, porque si yo les digo lean y ustedes, y se va a notar en tu forma de expresarte, en tu vocabulario, en tu profesionalismo, porque los libros también te dan eso. Los libros te educan, los libros te hacen más culto, los libros te generan sinapsis para que puedas ver las posibilidades y las opciones. Entonces, sí me parece que este tema que estamos tocando, y se nos ha ido súper rápido la hora, es tan relevante porque hoy hay una necesidad tan grande de encontrar respuestas, porque hay más información que está disponible para todos. Y entre más sabemos, vemos temas de inteligencia artificial que por allá en Bélgica, ya les contaré un poquito más adelante cuando tenga más información. En Bélgica están trabajando en un proyecto para la siguiente generación de inteligencia artificial. Entonces, si hoy lo que vemos nos encanta, nos maravilla, vemos lo que puede hacer ChatGPT, lo que puede hacer Gemini, lo que puede hacer Cloud, lo que pueden hacer otras herramientas de inteligencia artificial, de pronto no nos alcanza todavía a dimensionar a dónde podemos llegar. Y eso genera que te preguntes, ¿qué va a pasar con la vida del ser humano? Bueno, a ti y a mí que nos encanta cuestionarnos todo. Entonces, esto genera que el nivel de exigencia, cuando hablamos de liderazgo, sea cada vez mayor. Claro. Y a Lo que ver, es más grande, ¿no? totalmente. A ver, y justo, ¿qué está pasando? Y me encanta que estés tocando ese tema de la inteligencia artificial, porque ¿qué está pasando? Antes, el personaje, los líderes disfrazados que veíamos, o antes de las redes sociales, antes de toda la inteligencia artificial, tú los podías ver en cualquier lado. O Total. sea, te pones un traje, eh, tienes buen verbo, ¿no? Y Ujú. ya con eso, ya eras una persona que ya te respetaba. Ajá. De hecho, hay un caso en Netflix de un documental. Olvidé el nombre de esta chava, pero era una persona que se hizo pasar por alguien como de mucho dinero. O sea, Ana, Ana, sí. Ana. Ujú. Según esto tenía como una familia muy rica y se llevaba, o sea, su grupo social eran personas de los empresarios, gente de alto poder, y resultó que todo era una farsa, ¿no? Ujú. Entonces, eso sigue pasando. Ahora, Claro. imagínense la magnitud con la inteligencia artificial, que tan fácil puedes crear un clon de ti mismo y tú Ujú. lo puedes vestir como tú quieras Claro. y le metes unos yo veo, es impresionante cómo yo me he encontrado en redes sociales cuentas de personas justo, te ponen el micrófono, te ponen el set, te ponen y empiezan a hablar de temas que claramente por lo menos para mí, es inteligencia artificial, porque ya sé detectar, pero genuinamente me doy cuenta que las personas que comentan no tienen ni la más mínima idea que es inteligencia artificial No, y creen que es una persona real. Y esos son los líderes literalmente disfrazados. totalmente. Y bueno, un poquito, que ya casi se nos va a ir el tiempo, pero me gustaría un poco empezar con conclusiones. Em, Nuestro tema de hoy ha sido la cuestión de si eres un líder real, si eres un líder que existe o eres un líder que es un invento, se construye y creas un personaje. Yo creo personalmente que un líder no es una persona que se mantiene siempre estático. Un líder es alguien que se Por va supuesto. reinventando, que se deconstruye y se construye,
que aprende a hacer mejoras, que va fluyendo y siendo flexible con el momento de su vida, porque tu vida y la etapa de tu vida en la que estás, claro que impacta en tu liderazgo y que también tiene la conciencia y la responsabilidad de aceptarse perfectamente imperfecto y que al final del día es consciente de su libre albedrío y de asumir la responsabilidad de las consecuencias de sus actos, Así es. online u offline, y que no requieres de hacerte un disfraz o no necesitas hacerte un personaje para influir en los demás. Lo que requieres es tener mucha claridad de quién eres, de lo que hay dentro de ti y cuál es tu propósito, que es otra palabra que a Jessy y a mí nos encanta, para que entonces sí puedas ponerle el reflector a esa persona que tú eres, pero no tratar de crear un personaje, no imitar a alguien que no eres, porque eventualmente siempre va a salir a la luz si hay algo que no es congruente con ese personaje. Entonces, mejor sé tu propio personaje, encárnate a ti como líder y a través de ahí conecta con las personas, influye en las personas. Totalmente, y aparte, yo sí creo que cuando creas un personaje, es porque hay muchas heridas o hay, situaciones que no has sanado, y entonces creas ese personaje para, pues, no perder a lo mejor credibilidad o para alcanzar ciertos objetivos. Y entonces, ¿qué pasa? Eso se termina alimentando por el ego. Y cuando eso se alimenta por el ego, se cae. Eventualmente pasa lo que hemos venido hablando todo el live. Pero cuando tú tienes claro, y se lo digo porque a mí también me ha pasado, em, cuando yo descubrí, este es mi propósito y este es el mensaje que yo quiero tener, también pasé por ese proceso de que terminé creando al inicio un personaje porque yo decía, pero ¿cómo yo voy a hablar de este tema si Ujú. todavía no tengo claridad de qué sigue o cómo se va a desenvolver esto? Sí, Pero creo que la gran diferencia ahí, que es que tú desde dónde compartes y la intención desde dónde compartes el mensaje. Es muy diferente compartir, un mensaje o tomar una postura sobre algún tema en específico, desde un lugar en donde tú todavía estás en el proceso de integración, porque aquí estamos hablando de que también tienes que modificar tú, no modificar, pero tienes que tener mucha claridad de esa nueva identidad que estás creando, ¿no? totalmente. Gracias, Moni, por todo lo que nos está compartiendo. Qué linda. Gracias, Moni. Y ya Para nomás nosotros. lo único que quisiera complementar, Ujú. que es muy diferente, o sea, esto es muy diferente a compartir desde el lugar en el que ya se volvió tu realidad. Entonces, cuando ya se volvió tu realidad, pues no tienes que crear un personaje, pero si estás en el proceso, es difícil, sí, pero también te implica un mayor compromiso contigo mismo, sobre todo, para decir, si yo estoy compartiendo esto, cómo yo estoy habitando mi día a día. Y eso es algo que se los comparto porque yo me lo cuestiono todos los días y me lo repito todos los días. ¿Qué de lo que haces en tu día a día, desde que te levantas, desde que hasta que te duermes, es realmente congruente con esto que estás transmitiendo allá afuera? 100%. Me encanta lo que acabas de concluir. Y son cosas que la gente no ve. No tienes una cámara a un lado de ti para que todo el mundo Así vea lo es. que hagas, si lavas los trastes o no, si haces de comer o no, si haces ejercicio o no. La gente no lo ve, pero todo eso se transpira por los poros de la piel. Así Es es. muy evidente. Es, no tienes que contarle ni necesariamente, aunque subas un montón de historias, de aquí estoy en el gimnasio, aquí estoy haciendo esto, aquí estoy haciendo el otro, se nota cuando una persona hace las cosas que dice que hace.
no necesita decirlas. Se notan, se transpiran. Me gustaría que tú cerraras este en vivo y me gustaría hacer checkout eh, con, con esta parte que me parece muy importante. Yo me voy muy contenta de este tema porque me parece que más allá de lo que hoy vemos como un concepto de influencia o influencers, no hay cosa más maravillosa que saberte en paz, que saberte congruente, que saberte tranquilo para irte a descansar todos los días. Poder conciliar el sueño de una manera tranquila, sabiendo que eres una persona de una sola pieza, que eres una persona congruente, que eres una persona genuina y que no tienes que quitarte una máscara, que solamente necesitas quitarte el maquillaje para mantenerte joven. Ay, me encantó. Con eso hago checkout. Me encantó. Bueno, pues yo creo que mi checkout es lo último que acabo de compartirles. O sea, al final del día lo que quiero, más allá de que digan, ay, qué miedo, no sé si entonces sí atreverme a exponerme y a dar mis opiniones. No, al contrario. Creo que es muy válido y también es un proceso de sanación para ti y en el sentido de que el que tú te puedas permitir reconocerte que tu voz, que lo que tú vienes a aportar realmente trae un impacto y genera un impacto en las demás personas. Pero creo que aquí el cambio de perspectiva es qué tan consciente eres de eso y qué tan congruente y esa congruencia, recordemos que se trabaja todos los días. O sea, se vale, obviamente nos vamos a equivocar en el proceso, pero lo importante es no perder de vista lo que estamos transmitiendo y lo que estamos compartiendo y poniendo hacia allá afuera, porque a quienes traicionamos es a nosotros mismos. Claro. Entonces, se vale decir, hoy no leí los libros que dije que iba a leer y yo me proclamo una lectora, o sea, y hoy no leí. Eso no te hace incongruente. Creo que también tenemos que dejar de condenarnos todo el tiempo, porque no somos perfectos. Pero hay que tener ese criterio, ¿no? Interior, y eso también se trabaja, se construye todos los días. Y por eso leer, por eso investigar, por eso desarrollar nuevos hábitos que te permitan forjar esa nueva identidad, es lo que al final del día te va a hacer una persona coherente y congruente. Entonces, 100%. ese sería como mi mensaje final. Muchas gracias, Jess. Como siempre, como cada jueves, ha sido Un un placer gustazo, compartir. disfruté demasiado este live. Moni, muchas gracias. Jackie, muchas gracias. Me encantó. Muchas gracias. Gracias a quienes nos están viendo ahora y quienes van a ver el live un poquito más tarde. Les mandamos un abrazo y nos vemos la próxima semana. Bye bye.